Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana estamos aquí en Tertulia, hablando de los asuntos que nos ocupan, de la actualidad de esta jornada. Es el día en el que Sánchez Pedro va a viajar a Cataluña como presidente de gobierno, a Tarragona, donde podría o no, ya veremos, coincidir con el señor Torra, el vicario o valido de Puigdemont, si este finalmente se animara a acudir. Este viernes acudiré con el rey a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en la ciudad de Tarragona. Espero que coincidamos y será pues la primera coincidencia personal física que pueda tener con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Esto lo dijo el lunes el señor Sánchez anunciando su presencia en Tarragona. Vamos a ver si hay o no proximidad física con el señor Torra, el profeta del diálogo, que todavía no ha confirmado su asistencia. Está muy disgustado Torra, como usted sabrá, porque el rey don Felipe no le ha querido dedicar unos minutos para que él le pueda explicar un poco cómo es Cataluña y qué es lo que está pasando allí. En Pamplona, esta mañana, la explicación, el auto del tribunal sobre las razones para dejar en libertad bajo fianza a los 5 de la manada, a los 5 condenados que lo siguen estando. El tribunal hace público su auto. Ya saben ustedes que de los 3 jueces, 2 han estado por la excarcelación bajo fianza hasta que la sentencia sea firme, y un tercero, el presidente del tribunal, por dejarlos en prisión. Y que la juez que integra este tribunal, aun considerándoles culpables de abuso sexual, ha deshecho el empate, por así decir, en favor de la liberación. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, dice que hace falta un cambio mental en España. Cuando hablo de reforma mental hablo de formación y además en esto estamos de acuerdo todos, hombres, mujeres, operadores jurídicos de todos lados. A las 9 escuchamos el comentario de Fernando Savater, como cada viernes. Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica. Buenos días, Ignacio. Saludos, buenos días. En la tertulia está hoy Antonio Casado. Buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Paco Reyero. Buenos días, Paco. Buenos días. Y Rubén Amón. Buenos días, Amón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Fernando Onega, muy buenos días. Muy buenos días, señor Alsina. ¿De qué no podemos dejar de hablar esta mañana? Cuéntame. Pues por supuesto de la polémica libertad condicional de la manada y de la oleada de protestas que veremos. Y estamos a la espera de varias noticias. Por ejemplo, del decreto del gobierno, si lo hay, sobre Radio Televisión Española. Y después del recibimiento a Felipe VI en Tarragona, que el independentismo dice que la República Catalana no tiene rey. Y Torra decidirá si le da plantón. Argumento dominante de este viernes, la manada. No se conoce oficialmente el auto, pero sí lo que publica La Razón, las razones de la libertad, que no volverán a agredir a la víctima porque viven a 500 kilómetros y no se fugarán porque no tienen dinero para huir. Los contertulios dirán si les parecen argumentos suficientes y, desde luego, si convencerán a quienes promueven los movimientos de protesta. Mis propuestas para debate empiezan por una petición didáctica. ¿Por qué esos presos son preventivos si hubo sentencia y por qué es razonable que se pida y se conceda su libertad y si están condenados y ya estaban en prisión? Lo planteo en plan didáctico porque hay gente para la cual no es fácil de entender. A partir de ahí, cuestiones concretas. Primera, ¿por qué se comunica la decisión de la libertad provisional sin publicar al mismo tiempo el auto judicial? Segunda, si hubo un voto discrepante que cree que los miembros de la manada deben seguir en prisión y ese voto es nada menos que del presidente del tribunal, estaremos de acuerdo en que es una decisión discutible, como lo fue la sentencia que los condenó. Y añado, si tan legal es mantenerlos en la cárcel como dejarlos en libertad condicional o provisional, ¿por qué se optó por la solución que más irrita a la sociedad? Hay varios periódicos que hablan de ira. Y si una decisión puede promover un clima de agitación o ira social, ¿hay alguna posibilidad de que la justicia con mayúscula asuma mandatos de la justicia popular? Tercera, ¿una fianza de 6.000 euros es suficiente para que los condenados no sientan la tentación de escapar de una condena de 9 años que puede ser más después de los recursos? Y cuarta, ¿es posible que se esté abusando de los recursos, en este caso al Tribunal Superior de Navarra, y está anunciado el del Supremo justamente para retrasar los ingresos en prisión?
De la actualidad política, hoy se inauguran los Juegos Mediterráneos, como estamos contando, va a acudir el rey don Felipe y el señor Torra mantiene el suspense de si habrá plantón al monarca hasta el último minuto, ¿no? Sí, mantendrá la incógnita hasta el momento mismo de la inauguración, supongo que como estrategia para mantener el interés. Pero hay algo tan importante como eso, la posibilidad de que se produzca lo que algún cronista llama escrache al rey, porque el independentismo está haciendo constantes llamadas a rechazar al monarca. Será también el primer examen de la actitud de los mozos una vez liberados de las limitaciones del 155. En todo caso, quede para la crónica política que la corona es el objetivo del independentismo. ¿Se está haciendo algo? Si algo se puede hacer para protegerla. Y mirando al Gobierno, lo que se espera de su tercer Consejo de Ministros es sobre todo el decreto de Radio Televisión Española. Se sabe que el PSOE, necesitado de apoyos parlamentarios, ofreció un puesto en el Consejo a Esquerra Republicana. ¿Se va a encargar la dirección y control de la televisión pública a Podemos y los nacionalistas? Y vamos a esperar el papel de Pedro Sánchez en la minicumbre europea de pasado mañana. Sabemos su aspiración, hacer un bloque con Merkel y Macron para aprovechar el vacío de Italia, cuyo ministro del Interior sigue con sus ideas hasta el punto de llamar carne humana a los últimos inmigrantes rescatados. En el Partido Popular, la carrera de la sucesión, lo más llamativo, el miedo a una baja participación por la cantidad de afiliados que no están al corriente de sus cuotas. Solución mágica, por 20 euros, todas las deudas perdonadas. Y según se publica, Sáenz de Santamaría y Cospedal parecen estar preocupadas por la exhibición de fuerza de Pablo Casado. Y en la piel de la sociedad, 2,3 millones de españoles sufren todavía pobreza severa. Esos son los datos de la estadística Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. Mejoramos, pero muy lentamente. Las familias en riesgo de pobreza extrema solo bajaron del 22,3 al 21,6%. ¿Se puede sostener que la recuperación está llegando a todos los sectores sociales? ¿Y qué supondrá en esa leve mejora el pacto salarial que ya se puede firmar? Y permíteme una última mirada al Mundial, por lo de Argentina básicamente, goleada por Croacia y al borde de ser eliminada. Digo yo, querido Alsina, que debe ser allí una tragedia nacional. Desde luego que lo está haciendo. Antes me pasó Antonio Casado unos audios de unas transmisiones deportivas de la radio argentina, donde los narradores pues expresan su absoluta desolación, no solo por el partido de ayer, sino por los anteriores también y por el comportamiento de Messi y de otros jugadores. Luego si tenemos un rato los celebramos y los escuchamos. Bueno, los celebramos como documento radiofónico, entiéndame usted. No es que tengamos nada contra Argentina. Pero Antonio, que no te oigo, que tengo pisado el cable. ¿Qué estabas diciendo? No, decía que son muy ilustrativos para ver cómo se puede convertir una frustración o un ataque de contrariedad en algo tan creativo y tan florido como es el insulto en Argentina. Es que los narradores argentinos son muy... Sí, están muy versados. Y toda la sociedad, porque hay una movilización de la sociedad en esa dirección, rompiendo todas las reglas de la corrección, que desde aquí impresiona mucho, dada la pacatería de nuestra sociedad, observar cómo en Argentina se las gastan. Pero que son imaginativos. No, pero si yo lo digo con aprecio. Vale. Pues estoy refiriendo en concreto a esto. Por ejemplo. ¡Sí! ¡Qué lindo espectáculo para Argentina, sí! Ahí viene Messi, se prepara para el tiro notable, se prepara el ídolo, ¡viva Argentina! ¡Estamos adelante, que chupen los vikingos! ¡Viene Messi, camina, tira ahí! ¡No! ¡Hijo de puta, da la concha a tu madre, petizo de mierda! ¡Vuelve para Barcelona! ¡Vuelve para Barcelona! ¡Llamen a Maradona! No quieran saber, argentinos queridos. Este hijo de puta. Bueno. Es bastante suave respecto a otros comentarios que se multiplican. Despiadados con toda la plantilla, no digamos con el entrenador, que además siendo chileno y viene tratado como si fuera un traidor a la causa. Ahora que mencionaba Maradona, me acuerdo de una anécdota que le pasó en Sevilla cuando estaba jugando en el Sevilla, jugó una temporada cuando ya volvió de Nápoles. Y claro, era apercibido constantemente porque no asistía a entrenar. Y en las cercanías del Ramón Sánchez Pizjuán, en la avenida San Francisco Javier, lo detuvieron, no sé si por exceso de velocidad, por algún tipo de conducción irregular, o en fin, con una cierta, con una notable posibilidad de peligro, ¿no? Y al salir Maradona dijo la célebre frase, dice, para una vez que voy a entrenar y me detienen, ¿no? Fernando, que tengas un buen día, cuídate.
Hasta mañana, muy buenos días. Hasta mañana no, que es sábado, hasta el próximo hasta lunes. Bueno, hasta lunes. Mañana si quieres puedes venir, pero yo no te voy a saludar. Adiós. Adiós. 14 minutos para que sean las 9 de la mañana, las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Se incorpora también a la tertulia, además de Antonio, de Paco Reyero y de Rubén Amón, Arcadio Espada. Buenos días, Arcadio. Bien, encantados como siempre de escucharte. Recibo en este momento el auto de la Audiencia de Navarra, que no es un auto corto, ya os aviso, tiene 32 folios y que ha redactado, entiendo que el magistrado González, porque el presidente del tribunal no ha querido redactarlo en la medida en la que él estaba en minoría y él era partidario de mantener la prisión incondicional de estas 5 personas condenadas, mientras que los otros 2 jueces, como hemos contado, entienden que pueden eludir esa prisión abonando una fianza, entregando el pasaporte con estas otras medidas cautelares. El auto incluye el voto particular del presidente del tribunal y como son 32 folios no he tenido todavía tiempo para leerlo entero, pero sí os puedo aportar un par de cuestiones que dice el auto respecto del riesgo de fuga y del riesgo de reincidencia, que digamos que pueden ser las 2 razones que justifican o permiten a un juez mantener en prisión a una persona sin que exista todavía la sentencia firme. Dice respecto del riesgo de fuga el auto de la Audiencia de Navarra que en el referido auto, en el anterior, se vinculaba el riesgo de fuga a las penas solicitadas por las acusaciones. Las penas iniciales, os acordáis que eran de 22 años de prisión. Uno de los argumentos que utiliza repetidamente en este auto de hoy la Audiencia de Navarra es que finalmente de los 22 años que pedían las acusaciones, la condena se quedó en 9 y que por tanto eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar si se debe mantener o no la prisión provisional no eludible bajo ningún tipo de otra consideración. Dice, en relación al riesgo de fuga, que en el referido auto, el anterior, se vinculaba a las altas penas solicitadas y a la inminencia de la celebración del juicio oral, estas razones ya han perdido la fuerza que en su día pudieron tener, porque el juicio ya se celebró y porque las penas fueron finalmente inferiores a las que se solicitaban. En tal sentido, no habiéndose cuestionado durante todo el procedimiento el arraigo familiar y social de los condenados, no cabe ahora, por razón de que haya recaído sentencia condenatoria, negarles ese arraigo social y familiar, como tampoco cabe seguir invocando el riesgo de fuga como un riesgo genérico y no concreto, que las partes acusadoras no han tratado siquiera de reseñar, sin que de las alegaciones que sobre este particular han expuesto pueda inferirse racionalmente tal riesgo de fuga. Riesgo que, aun estando siempre latente, en este caso no cabe inferir como una posibilidad real y concreta, y que en todo caso puede conjurarse más que razonablemente con otras medidas cautelares menos gravosas para la libertad. Se refiere a la fianza de 6.000 euros y a la entrega del pasaporte como elementos disuasorios de esa hipotética fuga. Respecto de la reincidencia, dice el auto, ninguno de los acusados ahora condenados cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza análoga o similar a aquel por el que han sido condenados. No puede desconocerse tampoco que la repercusión que ha tenido este caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto de los 5 acusados que ello permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva que respecto de 4 de ellos se presume por las acusaciones, pues lo que todo ello hace presumir en buena lógica no son sino extraordinarias dificultades para que puedan desarrollar una vida social normalizada en libertad una vez regresen a su entorno familiar y social. Todo ello, dice el auto, junto con la pérdida de su anonimato, a que anteriormente hemos hecho referencia, hace poco menos que impensable el referido riesgo de reiteración delictiva. Entiendo, el hecho de que ahora sean conocidos todos ellos. Habla de 4 porque el quinto no tiene el asunto aquel de Pozo Blanco, creo que se llama la localidad donde pasaron, que está en fase de investigación. Dice el auto del tribunal, el hecho de que todos ellos ahora ya sean conocidos y que no vayan a poder llevar una vida normalizada cuando regresen a sus lugares, hace que decaiga, en opinión de estos 2 magistrados, el riesgo de que se produzca una reincidencia delictiva. Antes de pediros opinión sobre este asunto, dejadme que salude a Juan Manuel Fernández, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial y que fue presidente, creo recordar, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Señor Fernández, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Su impresión sobre las razones que aporta la Audiencia de Navarra respecto de la imposición de una fianza que permita eludir la situación de prisión, ¿cuál es? Bueno, los magistrados en el ejercicio de su independencia han valorado las circunstancias concurrentes, unas circunstancias cuya valoración quiero señalar desde el principio que tienen
se mueven en un doble plano. Quiero decir, un primer plano es la valoración de los hechos de cara a la imposición de la pena, y otra segunda es la cuestión referente a la adopción de medidas cautelares. Esta distinción me parece que es importante porque sólo así cabe entender que uno de los magistrados, la magistrada que integra la sala, haya considerado que son culpables de unos hechos graves, sancionados con penas graves, y que sin embargo a la hora de decidir sobre la adopción de medidas cautelares haya considerado más oportuna la concesión de la libertad provisional. La concesión de la prisión provisional ha sido, como vemos, objeto de discusión dentro del propio tribunal. Es decir, hay dos jueces que estaban por la imposición de una fianza que permita eludir la prisión, mientras que el presidente del tribunal, el juez Cobo, era partidario de su mantenimiento. Quiero decir que desde este punto de vista es discutible la decisión que se ha tomado, en la medida en la que ha sido discutida por uno de los miembros del propio tribunal. Sí, es obvio, ¿no? La existencia de votos discrepantes siempre refleja una discrepancia, una deliberación en el seno de los tribunales, lo cual, por otro lado, es habitual, es normal en todo tipo de resoluciones, ¿no? También hubo estas discrepancias a la hora de decidir la cuestión de fondo. El hecho, además, de que se puedan emitir las opiniones discrepantes, los votos particulares, es en sí mismo una cuestión controvertida. Pero, en cualquier caso, a mí sí me gustaría también subrayar que la medida de prisión provisional no tiene un carácter punitivo, no es una prueba anticipada. Es decir, no podemos asimilar la prisión provisional con el ya cumplimiento efectivo de una pena, porque esta puede consolidarse en las instancias, en la apelación que aún queda y en la hipotética casación, o puede verse reducida o incluso eliminada. Por lo tanto, la prisión provisional, yo insisto en ello, responde a unos objetivos muy concretos que se fijan en la ley de enjuiciamiento criminal, y no debe equipararse la decisión sobre esas medidas cautelares con el fondo del asunto. ¿Cómo de frecuente es que personas condenadas por delitos graves, como es el delito de abuso sexual, y a penas elevadas, como son los 9 años de cárcel que les han impuesto a estos 5 de la manada, cómo de frecuente es que en esta situación, y no siendo la sentencia firme, claro, se permita eludir la prisión desembolsando una fianza? Es decir, ¿esto es lo habitual en nuestro país o es la excepción? Bueno, no son casos absolutamente infrecuentes. Hemos visto otros donde personas que han sido condenadas y han sido definitivamente condenadas estaban en una situación previa de libertad provisional, ¿no? De hecho, el Tribunal Constitucional ha señalado en varias ocasiones, y ello se refleja en el contenido del auto por el que usted me pregunta, que el hecho de que haya ya una sentencia condenatoria no implica que de una manera automática haya de prorrogarse la prisión preventiva. Es decir, que los magistrados, en el ejercicio de su función, en la apreciación de esas circunstancias, han llegado a esa conclusión. Acerca de la mayor o menor frecuencia o habitualidad de estas medidas, me resulta muy difícil responderle en términos exactos de porcentajes estadísticos, pero no es infrecuente, no es algo anómalo por muy excepcional, ¿no? Déjeme que se lo pregunte de otra manera. ¿A usted le ha sorprendido la decisión de la Audiencia de Navarra? Bueno, yo como representante del Consejo General del Poder Judicial, como vocal integrante del mismo, mi misión es preservar la independencia de los jueces, velar porque estos actúen de una manera absolutamente independiente, sin influencias indebidas, y esa es mi misión, no entrar a hacer valoraciones que inevitablemente conllevaría que yo le respondiera a su pregunta. La última pregunta que le hago, Juan Manuel.
Hay una interpretación en algunos diarios que dice que podemos estar ante la antesala de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que es quien tiene que revisar los recursos que se han presentado a la sentencia de la audiencia, de una sentencia absolutoria, que el hecho de que el tribunal decida la puesta en libertad previo pago de la fianza puede estar anticipando como poco las dudas que tenga el propio tribunal sobre lo que vaya a hacer el Superior de Justicia de Navarra. ¿Eso tiene algún sentido o no? Rotundamente no. Rotundamente no. Yo le decía al responderle a la primera pregunta que nos movemos en planos distintos. Yo puedo entender que en la valoración social que se hace allá, esa tendencia a considerar, a equiparar, ¿no?, las medidas cautelares con ya una finalidad punitiva, una pena anticipada, cuando no es así. La medida cautelar, insisto en ello, responde a unas finalidades constitucionalmente legítimas. Esto, por un lado. Y en segundo lugar, esa valoración supondría la existencia de una comunicación, de una relación entre tribunales que no se desarrolla en esos parámetros. Es decir, ahora la causa se remitirá a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano encargado de la apelación y quien con soberanía plena, independencia plena, decidirá lo que tenga que decir. Pero no, rotundamente no puede hacerse esa lectura de esta medida cautelar. Juan Manuel Fernández, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias, vocal del Consejo del Poder Judicial y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que es el Tribunal Superior de Justicia de Navarra es el siguiente tribunal que va a tener que pronunciarse sobre los hechos y sobre la tipificación de los hechos y sobre el mantenimiento de la sentencia, la ratificación de la sentencia de la audiencia o su corrección en un sentido o en otro. Pero hoy de lo que estamos hablando es de esto otro, que es el auto de puesta en libertad, si lo queremos decir así, o de prórroga de la prisión provisional, pero incorporando la posibilidad de eludir esa prisión provisional con otras medidas cautelares, como son el pago de la fianza y la entrega del pasaporte. ¿Vuestras impresiones sobre este asunto, Antonio? Estamos hablando del auto, estamos hablando de la decisión de los jueces para decretar esta libertad provisional, y estamos hablando también de un clima emocional que se está produciendo en la calle mediante unas manifestaciones, y hay que optar. Yo creo que en estos momentos el oyente, el ciudadano, tiene que estar perplejo porque tiene que decidirse si por lo emocional que está en la calle o por lo racional que está en los autos, en la justicia. Yo, sinceramente, me pronuncio claramente por lo segundo. En esto que podemos llamar clamor social, que son las manifestaciones espontáneas que se han producido inmediatamente en Pamplona y otras que se van a producir, yo veo pues unas ciertas apelaciones a la justicia vengativa o al linchamiento. Y yo no puedo olvidar, aunque no sea más que por la dimensión didáctica que tiene este oficio nuestro del periodismo, no puedo olvidar que la justicia es una serie de normas, de protocolos, de garantismos que se dispensan a cualquier persona que está sometida a una causa de este tipo. Hasta el peor de los criminales tiene derecho a que se administre justicia de una forma estricta y de acuerdo, insisto, con valores que tienen que ver con la razón, no con la emoción. Por eso digo que yo, en principio, no me sumaría, desde luego, a este clima social que, a mi juicio, se parece bastante a una especie de linchamiento, ¿no? Se le ha aplicado pues unos protocolos que están previstos en la ley, no es una cosa arbitraria. No se puede además ir por la vida diciendo que esto es el triunfo del patriarcado, cuando resulta que hay una mujer, Raquel, que se ha pronunciado claramente a favor de la libertad provisional. Hombre, yo creo que lo que distingue, antes en la siembra de preguntas que normalmente hace Fernando Onega, él se preguntaba sobre la influencia o la capacidad efectiva del mandato popular, de la calle sobre la ley. Y a mí me parece que este caso está distinguido, o nítidamente distinguido, con respecto a los que hemos vivido recientemente, en que al calor de esas manifestaciones, que tienen razón a mi modo de ver, pues se produce una reacción del gobierno, del anterior gobierno. Hay una reacción
que implica, primero, señalar a aquel juez que no había actuado en consonancia con lo que el gobierno consideró legal o oportuno en ese momento, en el momento que se dicta la sentencia, y posteriormente urgirse a sí mismo con el resto del apoyo de todas las fuerzas parlamentarias a cambiar la ley. A mí me parece que esta es la principal consecuencia desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político y ejecutivo del caso de la manada. El hecho de que el gobierno sí se ha visto, o el gobierno anterior, y entiendo que está en una línea parecida, a tenor de, aunque hay algunas discrepancias, hay que decir también, pero está en una línea parecida a la reacción del anterior, para sentir ese calor popular, vamos a decir, y avenirse a cambiar al respecto de la respuesta el marco legal para adaptarlo a lo que se considera oportuno. Arcadi. En julio acaba el plazo de la prisión provisional decretado, pero evidentemente ese plazo podía ser prorrogado. Por lo tanto, se podía tomar, lo primero que hay que decir en este asunto es que se podía tomar una decisión u otra. Eso es obvio y se podía tomar en arreglo a consideraciones estrictamente jurídicas como también humanas, sociales, piadosas, lo que se quiera. En segundo lugar, a mí me parece un fallo ejemplar, y voy a decir algo que sorprenderá, pero que en cualquier caso es lo que pienso, porque justamente va en contra de la ira social. La alarma social no es, en modo alguno, a mi juicio, un patrón para dirimir nada. Lo que se dirime en este caso tiene que estar establecido, como ha dicho ejemplarmente Antonio antes, por razones que tienen que ver con la justicia simplemente y no con nada adyacente, ¿no? Evidentemente hay dos cuestiones lógicas y de sentido común que cualquier persona piensa ante la decisión de los jueces. Si estas, por ejemplo, unos piensan, si hay una sentencia que los condena a 9 años, hombre, pues ¿por qué nos liamos, por así decirlo, y sacarlos antes de la cárcel, ¿no? Cuando al fin y al cabo van a cumplir 9 años. Pero claro, eso elude un aspecto singularísimo del problema, y es que todavía faltan 2 instancias importantes decisivas para que esta pena se materialice, ¿no? Y lo que es absolutamente sorprendente es que todo el mundo dé por hecho la imposibilidad, a excepción de esas interpretaciones a las que se refería Carlos antes, todo el mundo da por hecho la imposibilidad de que sean absueltos y de que, por lo tanto, injustamente se hubieran tragado no solamente los 2 años de prisión provisional, sino lo que les quedara hasta la sentencia, hasta que la prórroga caducara. Bueno, en este mismo contexto... Y en último lugar, acabo ya, lo que es absolutamente indignante no solamente es esa llamada ira social, sino es la colaboración de muchísimos medios de comunicación, y tengo que hacer una excepción favorable y grata al periódico donde escribo, que es el periódico El Mundo, que es el único hoy de la prensa así importante que mantiene una actitud sosegada y no convoca a los ciudadanos a esa ira social. Y eso me parece que es, cuando vamos, sí, es que la ira, la opinión, no. Esas son las portadas del diario ABC o las portadas del diario El País, convocando a las personas ante una decisión judicial contra ella. Eso es el populismo y eso es lo que hace daño a las democracias. Y en eso participan los medios. Sí, iba a añadir que la indignación empezó a manifestarse, y lo hizo casi todo el día de ayer, sin conocerse los pormenores y las justificaciones de los propios jueces. O sea que era casi una especie de reacción no solo esperada, sino preventiva. Y eso creo que desacredita al propio movimiento en su justicierismo. Y después, que me sorprende que el juez que escribe el voto particular, el presidente además, en lugar de extenderse un poco más en las razones jurídicas que contrarian esta decisión, que hubieran sido perfectamente legítimas, se haga alusión a la alarma social, que yo no llamaría alarma social, sino expectativa social. La sociedad está esperando una reacción, y todo lo que no se acuerde con esa expectativa parece una transgresión de nuestro sistema de justicia y, desde luego, una visión distorsionada de la justicia patriarcal
a la que se añade un elemento todavía más pintoresco, y es acusar a la jueza, que forma parte de esa tríada, de especie de traidor a la causa femenina o feminista, como si lo que fuera relevante no son los argumentos, que son rotundos y se reajustan a derecho, sino una especie de mistificación con la causa del macho en la hegemonía de la justicia patriarcal, ¿no? Por eso creo que esta sentencia aporta un poco de sosiego a un clima social encendido desmesuradamente. Estoy terminando de leer, mientras os escucho a vosotros con gran atención, el voto particular del presidente del tribunal. Él, en lo sustancial, claro, coincide con los otros dos jueces, porque lo que se ha decidido es la prórroga de la prisión provisional. Ya, esto lo explicó muy bien Fernández. Una cosa es la sentencia y otra cosa es la medida cautelar. Sí. No, se ha decidido la prórroga de la prisión provisional, que se puede extender hasta la mitad de la pena efectiva. Es una medida cautelar, no tiene nada que ver con la sentencia. Que se les evitable. Solo evitable. Que ahora ahora la pena... Evitable con 6.000 euros. A ver si lo puedo decir yo. Solo que la pena es evitable o eludible, como dice el auto, con el desembolso de la fianza y con la entrega del pasaporte. Pero como lo que se ha decidido es la prórroga de la prisión provisional, en esto es a lo que más dedica espacio el voto particular, en esto coincide con los otros dos magistrados. La discrepancia solo aparece al final en dos aspectos. Dice el presidente del tribunal que él no comparte el criterio de sus dos compañeros de tribunal en lo que hace al riesgo de fuga y a la protección de la víctima. Dice que él no cree que la imposición de una fianza y de la entrega del pasaporte anule el riesgo de fuga, que él cree que sigue existiendo por la gravedad de la pena y el número de años, y en segundo lugar no cree que sea efectivo con estas medidas que se les permiten a los condenados la protección de la víctima, que como tal víctima está declarada en la sentencia que él tuvo ocasión de escribir. Estas son las dos discrepancias. Lo digo porque lo de la alarma social no lo encuentro en el voto particular. Puede que esté porque son unos cuantos folios y lo he leído así un poco en diagonal. Está claro. Pero sí. Creo que el resumen de la posición del magistrado discrepante está en estos dos elementos. Él sí ve riesgo de fuga y él no cree que la víctima quede suficientemente protegida con estos 5 ahora en libertad. Claro, es verdad, lo del riesgo de fuga realmente no se comprueba hasta que uno no se fuga. El tribunal hace una valoración, dice creemos que no hay riesgo de fuga. Si luego se fugan, pues el tribunal queda como queda. Eso le pasa a todos los jueces. Y luego llega el día de la sentencia firme y no se han escapado y siguen a disposición de la justicia, pues queda comprobado que el criterio era correcto. Nada más sencillo para los jueces que complacer ya no solo la expectativa de la sociedad, sino prevenirse ellos mismos de estos peligros, ¿no? O sea, que si hubieran tenido la tentación de adoptar una decisión cómoda, desde luego no hubieran adoptado esta. Lo que sí se percibe en la del voto particular, sí, como en el caso del voto particular, digo, el de ahora, es ejemplar, ¿no? O sea, es ejemplar que los magistrados remen en contra de la corriente. Eso es ejemplar. Pero, Arcadi, la corriente, quiero decir, el anterior gobierno ha procurado el cambio de corriente. Quiero decir, ha formado una comisión para establecer un cambio. ¿A qué gobierno te refieres? El gobierno anterior. El gobierno anterior, que el ministro Catalá avergonzó en público a un juez que había ejercido el derecho a la Por eso digo que ha cambiado, quiero decir, que ha cambiado, está intentando cambiar la ley en función de esa respuesta popular a la actitud antes te referías. Eso lo ha hecho la ley. Lo ha hecho, digo, si eso es... Lo único que hacen los jueces es aplicar la ley. Claro, pero si yo defiendo la actitud de... Tú dices que no ha tenido una incidencia. Claro que la ha tenido, en tanto que el gobierno anterior, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya instó a la fundación o a la consecución de una comisión, y esa comisión ya se está pronunciando. Se está pronunciando para cambiar... Que yo sepa, sobre las medidas cautelares, no. Voy más allá, sobre el propio Código Penal, para cambiar la tipificación del delito. En la ola sobre las populista, medidas cautelares. Pero si es que voy más allá, quiero decir que tú estás hablando, yo te estoy hablando de que la corriente de profundidad, en el cambio del Código Penal... No dirás de profundidad, dirás de la espuma, de la sucia espuma mediática. No, estoy hablando del Código Penal. Del Código Penal. A mí el Código Penal me parece una cosa profunda, en tanto que efectivamente los jueces se basan en el Código Penal para atender el uso de las libertades y de los derechos civiles de las personas. En tanto que eso sí me parece importante, que el Código Penal donde se funda la sentencia a la que estamos aludiendo ahora mismo, está instado al cambio
juicio por parte del anterior gobierno. Pero por el calentón populista, por un calentón populista. Por eso te estoy diciendo, claro, quiero decir que el gobierno ¿Pero ya... qué tiene que ver eso con lo que estamos discutiendo? Hoy estamos discutiendo lo que estamos discutiendo no tiene nada que ver con eso. Me parece importante que el gobierno haya... Eso tiene que ver, en todo caso, con lo que dice la ministra sobre esta concepción lobotómica de la justicia. Dice la reforma mental de los jueces. Eso sí que tiene que ver. Un instante, que me voy hasta Pamplona para saber qué ambiente hay ahora mismo en la audiencia de Navarra y si las partes han recibido ya el auto, que entiendo que sí, pues si lo he recibido yo, lo tendrán las partes que tienen más necesidad de tenerlo cuanto antes. Javier Saralegui, buenos días. Buenos días, Carlos. No consta si las partes lo han recibido, aunque es de presuponer que sí. Ayer el enfado incluso pues era grande entre las partes o entre el abogado del Ayuntamiento de Pamplona, que es acusación popular, y su procurador, porque no habían sido informados en la tarde de ayer del auto. En la mañana de hoy pues ya lo irán efectivamente, como estamos nosotros desmenuzando y viendo, y aquí al Palacio de Justicia de Pamplona se acercarán para hacer efectivo el ingreso de la fianza y después proceder con todos los trámites necesarios para que salgan de la cárcel los 5 condenados. En este momento hay tranquilidad absoluta en el Palacio de Justicia, al contrario de lo que ocurría ayer. Ayer, cuando hablabais del clamor social, pues esa concentración convocada rápidamente en apenas 2 horas, desde las 5 hasta las 7 de la tarde, en ese tiempo que pasó, hizo que varios miles de personas se acercaran a la plaza consistorial del Ayuntamiento de Pamplona, la misma donde el 6 de julio se va a tirar de nuevo el chupinazo anunciador de los Sanfermines. Precisamente esa es parte de la indignación también de las mujeres y de los hombres que se concentraron ayer en San Fermín. Se sienten desprotegidas ante la cercanía de nuevo de las fiestas, y ayer esa concentración se convirtió en manifestación porque buena parte de los asistentes decidió acudir hasta aquí, hasta el Palacio de Justicia, para rodear el mismo. Al final, bueno, fue decreciendo el número conforme avanzaban los metros y fueron unos pocos cientos de personas los que llegaron hasta este Palacio de Justicia. A las 9 de la mañana en punto ha llegado una dotación de policía foral, pues en previsión de lo que pueda pasar esta mañana. Cabe destacar también que en su última visita aquí a Pamplona, el día 18 de junio, Agustín Martínez Becerra, el abogado de 4 de los 5 condenados, iba con escolta de policía foral, al igual que los 3 jueces de la sección segunda de la Audiencia Provincial, a los que se les ha puesto también escolta a raíz de toda la reacción que ha sucedido en estos días. De momento, por lo tanto, calma y solo medios de comunicación en las puertas del Palacio de Justicia. Gracias, Saralegui. Son las 9:13, se lo seguiremos contando. 8:13 en Canarias. 9:18, una hora menos en las Islas Canarias, como cada viernes. Saludo a Fernando Sabater. Fernando, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. ¿Sobre qué quieres hablarnos hoy? Bueno, pues mira, perdonadme que os distraiga con una anécdota teatral. Hace unos días se concedieron los premios Max de teatro, que son el galardón más importante del arte dramático en España. Y el premio al mejor autor fue para Borja Ortiz de Gondra, que es un autor bilbaíno, autor de una obra que se llama Los Gondra, que ha estado durante muchos meses en el escenario, que ha tenido un gran éxito y que, bueno, hasta tal punto que ya se está preparando una segunda parte, los otros Gondra, que van a continuar, digamos, respondiendo a la pregunta que acababa la primera parte, ¿no? Que era, ¿podemos los vascos ahora olvidar? Porque la obra trataba precisamente de la historia de la violencia del País Vasco, remontándose hasta el siglo XIX, hasta los comienzos. Yo no he visto la obra, de modo que no puedo juzgar sus condiciones teatrales. Lo que puedo soy testigo del éxito, del impacto que ha tenido, porque muchísima gente de gente del País Vasco que ha ido a Madrid y ya ha visto la obra me lo ha comentado. Es un fenómeno un poco a escala teatral, claro, mucho menor, pero es un fenómeno parecido al de la novela Patria de Fernando Aramburu en otro campo, ¿no? Una especie de revelación de una serie de cosas que la gente pues se le ha abierto los ojos en algunos aspectos. Bueno, esta obra que ha tenido tanto éxito, etcétera, etcétera, le han dado el premio y claro, el autor, pues, cuando le ha comentado que, bueno, que a él le llaman de todos los teatros nacionales, pero no de los teatros vascos, que la obra, que en fin, me parece que es de un interés indudable y que ahora estamos con la memoria, el relato, todas estas cosas, pero la obra al País Vasco no va. El consejero de Cultura, Vingan Zupiria, ha dicho que a él le gustaría que fuese, pero a pesar de que el gobierno vasco tiene apoya una red de teatros, las contrataciones, pues claro, dice que están en manos de los agentes culturales municipales, y que claro, eso pues es incontrolable. En fin, la cosa es deja un poco perplejo, ¿no? Es decir, que habiendo una pieza que parece que
en fin, arroja luz, o por lo menos es motivo de discusión sobre un tema tan candente. Eso, en cambio, en el País Vasco precisamente es donde la gente no puede verlo más que viajando hasta Madrid. O sea, es una cosa, yo creo, bastante sorprendente. Algo parecido a que la gente, para ver los excelentes documentales de Iñaki Arteta, los mejores que se han hecho sobre los crímenes de ETA, etcétera, pues y la situación de las víctimas y, en fin, y sobre tantas otras cosas que tocan el problema vasco, no se puedan ver en Euskal Telebista. Haya que verlas en otras televisiones o en otros o recurriendo a otros medios. O sea que no, vamos, en cuanto nos salimos de los cocineros y los menús, que eso sí, son muy de aquí, 100% seguros, y que no hay problema en que todos los días en el País Vasco nos despertemos y nos acostemos hablando de ese asunto, los otros temas y las otras piezas dramáticas, etcétera, aunque sean muy interesantes, pero eso, por lo visto, a los vascos no, para que no nos vaya a hacer daño, pues se nos ahogan. Fernando, que tengas un buen viernes y un buen fin de semana. Cuídate mucho, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Vamos a contar ahora que hablaba de ETA y de los documentales de Arteta, Fernando Savater, vamos a contar la historia de una investigación periodística, que es la historia de un desgarro familiar, es la historia de un asesinato que nunca fue juzgado, y es la historia de nuestro país, porque es la historia de un atentado de etarra, que sucedió hace ahora 25 años, un 21 de junio del 93, en la glorieta de Lope de Hoyos de Madrid, cuando un vehículo militar fue reventado por un coche bomba que habían colocado allí los terroristas. Esta historia la cuenta en primera persona el hijo de uno de los asesinados en aquel atentado, el periodista autor de la investigación, y a la vez el denunciante que impidió que ese crimen del que fue víctima su padre prescribiera. Su nombre es Pablo Romero, y el título del podcast, en el que Pablo narra lo que ha ido descubriendo, conociendo a lo largo de 5 años de investigación, es Las 3 muertes de mi padre. Las 3 muertes de mi padre. Una investigación de Pablo Romero. Capítulo 1. El día de la masacre. 21 de junio de 1993, Madrid. 7 hombres iban en una furgoneta del Ejército del Aire en plena hora punta. A las 8:15, estalló un Opel Corsa cargado con 40 kilos de amosal al paso del minibús en la calle Joaquín Costa 61. Justo a la salida de la glorieta de López de Hoyos. Murieron los 7. Mi madre recuerda casi al minuto cómo vivió el día en que se quedó viuda, sola, a cargo de 4 hijos. Mi padre aquel lunes se levantó de muy buen humor. Coincidió que se iba, me dio un tirón de los... me cogí así los dedos gordos de los pies, porque el 21 de junio, quiere decir que hacía calor y salían los pies por debajo de las sábanas, claro. Y al pasar me dio un tirón y me hizo mucha gracia. Esa sensación nunca la olvidaré. Entonces yo ya, pues... este es el comienzo de este podcast, Las 3 muertes de mi padre, que ha publicado Wanda, que tiene 5 episodios y cuyo autor, pues Pablo Romero, nos acompaña esta mañana. Hola, Pablo. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Tú tenías 17 años cuando ETA coloca ese coche bomba en la glorieta de Lope de Hoyos y asesina, entre otros, a tu padre. Por ahí empieza el relato, como estamos escuchando. Tú estás haciendo un examen de fin de curso con 17 años ese día, sí. y tú mismo cuentas que eres el último en enterarte, en realidad, o el último en asumir lo que ha sucedido ese día, ¿no? Yo, como siempre, el último en todo. El último en ver a mi padre con vida, eso es cierto, y el último en enterarme porque estaba encerrado haciendo un examen de física. Estaba en tercero de BUP. Pues no sé cómo lo hicieron, pero no me enteré de nada hasta que llegué a casa. Ni siquiera me enteré cuando paré en una gasolinera, estaba la tele puesta a todo trapo, y yo no, vamos, ya a mi bola, completamente, en la nube, no tenía ni idea. Estábamos tan acostumbrados a escuchar ese sonido de la violencia en todas partes que ni te imaginas, ¿no?, que te puede tocar a ti. Tu madre cuenta en el podcast, esta es una parte del comienzo del podcast. Sí. Y tu madre cuenta cómo ella misma tiene la noticia de que ha habido un atentado y piensa, pues pobre gente, otra vez han matado a... Y es ella la que luego llama al cuartel para preguntar para que le pasen con su marido, y cuando le empiezan a decir que le empiezan a dar largas es cuando ella empieza a atar cabos, claro, y a asumir que le ha podido tocar. En estas conversaciones que tú has tenido es tu madre,
Tú para hacer el podcast te has sentado a hablar con ella y tanto. A repasar día a día lo que sucedió. ¿Te ha contado cosas que hasta ahora no había compartido contigo? Porque no habíais tenido igual oportunidad de ir repasando con tanto detalle lo que sucedió. Pues sí, fue una conversación de muchas horas, porque fue de una sentada, también te digo. Estábamos en Cádiz, le senté en un sofá, le puse la grabadora ahí colgada al cuello y le dije, venga, vamos a hablar de esto. Y efectivamente, o sea, al principio pues tienes un discurso como todo el mundo, ¿no? O sea, esto fue hace 25 años, pues tienes un discurso que te lo sabes casi mecánicamente, ¿no? Bueno, pues sí, pues esto sucedió así, o sea, pero luego cuando hablas más, te cuenta lo que realmente pasó, lo que realmente vivió ella, porque estábamos a su lado y sabíamos lo que pasaba. Entonces, al final la memoria a veces te hace ver las cosas de otra forma, y está muy bien, ¿no?, que alguien te pregunte varias veces y al final recuerdes cómo fue de verdad. Y cómo fue de verdad es lo que cuenta mi madre en este primer capítulo que has hablado y en el último que se publicó ayer, que es cuando habla realmente de verdad. Y ese, pues, luego sí que hablamos del tema, pero vamos, ahí es cuando habla de verdad. Claro que vamos a hablar. En este primer capítulo lo que ella cuenta, entre otras cosas, te cuenta ella a ti. ¿Cómo te enteraste tú de que habían asesinado a tu padre? Tú te enteraste porque tú llegaste a casa, mamá y papá, tengo que decirle que he hecho un examen estupendo, tengo que decírselo. Digo, si tu padre no está, ¿cómo que no está? Tiene que estar. Que no, Pablo, que no está tu padre, vamos a un cuarto, te voy a explicar, la cocina. Papá no está, papá, ya te contaré, pero no está, ha habido un atentado y le ha pillado a tu padre. Yo decía, pues es que no está, es que todavía yo ni lo sé, pero tu padre no está. No quería dramatizar más la historia, ¿no? Mi obsesión es que vosotros no vierais un drama muy grande. Lo que quería era que no darle la razón de decir otra viuda que hemos hundido en la miseria, un drama nacional, no sé qué. No, yo quería pasar desapercibido. Quería asumir lo que me pasó, asumirlo y aprender a vivir con, que eso no se aprende nunca, ¿no?, como siempre digo, pero claro, es muy complicado, es que explicarlo lo entendemos las viudas. Entendemos las viudas, este deseo de no ser protagonistas para el resto de la sociedad, que te pongan el foco encima, sino de asumir lo que te acaba de pasar e impedir a toda costa que sus hijos se vean contagiados de ese. Claro, que no fuera muy dramática. Fíjate, estamos hablando de que le acaban de asesinar al marido y que acaba de quedarse ella a cargo incluso de contar a los hijos lo que ha sucedido. Bueno, este es el comienzo de la historia, pero en realidad esta es una historia de una investigación periodística, como he anticipado. Tú estuviste aquí hace un año, 2 años. 2 años. Pasa el tiempo de prisa, contándonos algunos aspectos de esa investigación. El título del podcast es Las 3 muertes de mi padre, porque hay una primera muerte que es el asesinato que se produce en el año 93. Pero luego hay otras 2 muertes, por llamarlas así, de las que tú hablas en la investigación y en el podcast. Esas otras 2 muertes, la segunda muerte, ¿cuál es? Y la tercera, ¿cuál es? Primero te puntualizo, ojalá fuera una investigación periodística. Esta es una investigación judicial, que luego he convertido en una historia. Y esto es importante decirlo, porque ojalá se pudiese hacer periodismo de esta manera en este país. Es imposible. Ningún medio, ninguna persona, ningún jefe, ningún editor se puede permitir 5 años de investigación hasta el tuétano, ¿no? Ojalá esto fuera periodismo, no. Esto es una investigación judicial. Y por eso me gusta remarcarlo, porque, en fin, me ha costado la vida, dinero, salud, todo. Es decir, ojalá fuera periodismo esto. En segundo lugar, bueno, las 3 muertes de mi padre. Evidentemente yo engancho la historia con la primera muerte porque yo pensaba que nunca se había contado desde dentro de una familia. Es decir, siempre se cuentan muchos clichés, ¿no? Pero la realidad de cada familia es distinta. Yo he contado la mía. Es un ejemplo, no es una generalización. La segunda muerte es la que sufren todos y cada uno de los asesinados o muertos violentos. Me da igual que sea por terrorismo, que por la dictadura, me da igual que sean cunetas, me da igual que sea GAL, me da igual que sea Ya 42. Toda muerte violenta se enfrenta al fantasma de la prescripción, que en España son 20 años, por lo menos hasta la reforma de 2015, ¿no?, que eliminó esa prescripción para delitos de terrorismo con muerte, pero todos los crímenes de ETA o del GAL
o de los Grapo tienen fecha de caducidad porque fueron cometidos antes de esa reforma. Es decir, todos mueren 2 veces, si no se resuelven sus casos. Y la tercera muerte, que es el foco de esta historia, es lo que quiero contar, lo que realmente quiero contar, es la desidia absoluta. La desidia absoluta de un Estado, de unas administraciones públicas que les importa un bledo, y lo digo claramente, los casos antiguos sin resolver. No les importa. Da igual lo que digan, lo que declaren, lo que diga el rey delante de la Cámara, lo que diga el presidente del gobierno, el ministro de turno. No les importa nada el dolor de la víctima, que ve cómo el caso de su ser querido muere por tercera vez. Da igual, porque además, como les molesta que reabras casos antiguos porque es más trabajo o porque hay que tapar algunos errores, bueno, pues eso es lo que hay. Por eso, mi padre muere 3 veces. Bueno, no, menos la segunda, que le salvé de la prescripción, afortunadamente. Ahí puedo por lo menos sacar pecho. Lo salvaste por 12 horas. In extremis, efectivamente, por 12 horas. Pero en este país, miles de afectados están viendo cómo sus seres queridos mueren 3 veces. Y eso es lo que quiero contar con esta historia. Tú en la investigación que realizas y que aparece en el podcast, en estos 5 capítulos, que animo a escuchar a los oyentes, porque me parece un muy buen trabajo radiofónico. Hablas con un montón de gente. Sí. Primero porque hay personas que se ponen en contacto contigo para facilitarte información, para darte ideas de por dónde dirigir la indagación, incluso personas que no aparecen con su nombre y apellidos en la investigación. Sí, claro. Desde luego en los episodios aparecen 2 personas anónimas. Ha habido decenas de ellas. Evidentemente tú y yo sabemos, bueno, todos los que estamos aquí sabemos que el periodismo también tienes que hacer un ejercicio de resumen, ¿no? De ser escueto para contar una historia y no perder el foco. Había más gente. De hecho, ha habido algunas personas que los he nombrado en otras ocasiones y realmente son 3 en realidad. La protección de fuentes es fundamental, ¿no? Que si no, que se lo digan a los compañeros del diario.es, que acaban de ser querellados por un tema de no revelación de fuentes. Bueno, pues la revelación de fuentes para mí, o sea, el secreto de fuentes es sagrado. Y sí, es verdad que he hablado con un montón de personas. En este ejercicio de narración he tenido que seleccionar mucho. Eso vaya por delante. Y no sé qué me habías preguntado. entre otras personas tú hablas con etarras que se acogieron a la vía Nanclares, que se supone que al haberse acogido a esa vía están por la labor de contribuir a que se esclarezcan los casos se supone, juzgar, aportar toda la información que ellos conozcan sobre otros atentados distintos a los que ellos mismos han cometido. En realidad tú lo que te encuentras es con etarras que fingen hacer todo eso, pero que solo son capaces de contar lo que ya se conoce por sentencias judiciales que se afectan a ellos. Y es perfectamente comprensible. Es decir, claro, yo también mentiría, evidentemente. No es una cuestión de yo no creo que sea una mentira malvada o diabólica. Estamos hablando de gente que está cumpliendo condenas larguísimas, por ejemplo. Lo que le pasó a García Corporales, uno de los miembros del Comando de Madrid que mató a mi padre, ha pasado 19 años en prisión. Él está ya libre, él cumplió sus condenas por los actos terroristas, asesinatos que cometió cuando era miembro del Comando Araba. ¿Cómo me va a decir a mí que sí que estuvo en el Comando Madrid? Pues no, y además ha tenido 19 años para montarse una historia que al final se cree. Y eso lo he comprobado con todos los etarras con los que he hablado, ¿no? Te crees la historia, te montas la historia. Eso me lo contó el propio Recarte. Pues tienes tanto tiempo para pensar que al final es como el chiste malo ese del tío que nunca está en París, pero te puede decir en qué calle, en qué piso estuvo, porque se ha empollado un mapa, ¿no? Pues lo mismo. Es lógico, yo también lo haría. Es decir, yo cuando empiezo a hablar con etarras es porque no tengo nada, no tengo ninguna prueba. Me pongo a investigar algo que no tengo ni puñetera idea. Entonces digo, bueno, pues me lleva la lógica. ¿No están en vía Nanclares? Bueno, pues voy a hablar con ellos. Se supone que están cerca de las prisiones, o sea, en prisiones vascas o cerquita porque tienen que colaborar, ¿no? Pues a ver si es verdad. Y ya está. O sea, no fui más allá. Esto no responde a un esquema premeditado de, no, yo iba a salto mata. Me falta una prueba, ¿qué hago? Pues ya no me quedan testigos porque os han muerto, son muy mayores o no quieren hablar. Bueno, pues siguiente paso, voy a hablar con etarras detenidos en aquella época, entre el 92 y el 94. Y vi que era una pérdida de tiempo y seguir para adelante. Y con Rafael Vera, que fue secretario de Estado de Seguridad, fue una de las personas más relevantes en la lucha contra el terrorismo en nuestro país, y tú llegas también a reunirte con él y a hablar con él en tu intento de que te explique por qué se produjeron determinados hechos que afectaban al Comando Madrid, por qué se detiene a uno al tipo que era el responsable de la logística y de los pisos que utilizaba ese comando. ¿De Rafael Vera obtienes información útil para tu esclarecimiento de los hechos o todo lo contrario? No, confirmo mis sospechas con Rafael Vera.
confirma mis sospechas que es una persona que es un seductor nato, que es capaz de mirarte a los ojos y contarte algo que tú sabes de buena tinta que no es así. Y además era alucinante porque yo no sé con quién pensaba que estaba hablando. Yo me sentía como un pequeño becario, o como un estudiante al lado de Vera, ¿no? Y él me iba contando sus razones de estado. Lo encontré muy estropeado, por cierto. Y él me iba diciendo, porque claro, lo veía como encorvadico y tal, pero luego con unos ojos ahí súper poderosos, unas manos llenas de manchas, pero muy, muy secas, muy, muy poderosas, y una voz que tiene, ¿no? Entonces él me iba contando en esa cafetería, por cierto, con la grabadora encima de la mesa, porque yo no soy nada de cámaras ni grabadoras ocultas, a mí eso me parece absolutamente deleznable. Y él me iba contando sus razones, y claro, él no sabía que yo me había documentado hasta el tuétano. Yo hago mi trabajo, y mi trabajo es saber más que el que voy a entrevistar. O por lo menos intentarlo. Yo iba preguntándole cosas de las cuales el 80% sabía las respuestas de antemano porque tengo información, porque me la ha currado. Y él me iba contando una película como si yo no tuviera ni idea de nada, ¿no? Y a mí me dejaba alucinado. Yo no contrapreguntaba, no preguntaba porque no... También era una época en la que yo estaba un poco... Ya tenía una depresión nerviosa muy, muy fuerte, no dormía nada. Entonces yo lo que hice fue dejarla hablar. Y bueno, pues ya se callará, ya responderá alguna de mis preguntas, ¿no? Porque yo le preguntaba cosas que sabía de buena tinta, que podía demostrar, no periodísticamente, sino están incorporadas al sumario, todas esas pruebas. Son documentos públicos, son documentos oficiales. Me ha costado Dios y ayuda, por cierto, que la audiencia los acepte y los incorpore que esa es otra, la audiencia. Lo fácil que te pone las cosas, ¿no? Y Rafael Vera me iba contando una versión de los hechos que yo decía, pero este señor... De hecho, fuera de grabadora, yo le reté a que hiciese un careo con una de mis fuentes privadas o ocultas, fuentes anónimas, más claves, ¿no? Yo le pregunté a mi fuente, oye, ¿te gustaría hablar con Vera? Y me dijo, por supuestísimo, me gustaría hablar con él. Un careo privado, sin grabaciones, sin nada. Porque no tiene, un huevo, una castaña, se parecen a las versiones. O sea, Vera, pues otro que se ha montado también una peli de hace muchos años, es que nosotros intentábamos, hacíamos, había un contexto. Y lo que me está diciendo, y quien sepa escuchar entre líneas, sabrá de lo que estamos hablando, lo que me está diciendo es que una gran cantidad de muertos, y en concreto este atentado, estos 7 muertos, fueron son fichas de ajedrez. Porque era más importante unas locas negociaciones que no iban a ningún lado. Porque era más importante no escuchar a mandos que te decían, no toques operaciones que están abiertas porque vas a destrozar una vigilancia. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro encontrar que ni siquiera 25 años más tarde acepten que fallaron, y que fallar es humano, es verdad. O sea, yo soy el primero que lo digo. Es que no lo reconozcan a estas alturas me parece absolutamente deleznable. Atroz, como dice mi madre, es atroz. El contexto es el del año 90 y las vísperas y después de los Juegos Olímpicos del año 92, cuando el gobierno de Felipe González está tratando de sustanciar una negociación con la organización terrorista. De hecho, aparece en uno de los testimonios, creo que Recarte, uno de los etarras, que te dice, es que en aquel año 92 nosotros mismos pensábamos que esto se acababa ya, sí, o sea, que ETA, con la negociación con el gobierno, pues terminaría. Es que documentadas hay 5 negociaciones entonces, en 2 años, documentadas. Me consta que sin documentar, quiero decir, fuera del foco público había más. Es decir, que es como, ostras... Bueno, el 5º capítulo del podcast se publicó ayer. Yo animo a los oyentes a que escuchen las 5 entregas. Por eso tampoco quiero revelar todo lo que aparece en el trabajo de Pablo. No pasa nada. Ya aparece Rafael Vera y aparece tu madre en el último capítulo diciendo cosas que hasta ese momento pues no le habíamos escuchado. ¿Cómo ha ido, por cierto, la recepción del podcast? ¿Estás teniendo...? Pues la verdad es que estoy sorprendidísimo, ¿Sí? Primero porque he descubierto un formato absolutamente maravilloso, ¿no? Se recupera el sonido de los reportajes de lo que era la radio hace muchos años. Y lo segundo es que te da una independencia. Eso de no tener jefes es maravilloso. Porque he podido hacer una investigación judicial sin tener que dar cuentas a nadie, y he podido contarlo sin tener que estar discutiendo con nadie. Eso es absolutamente maravilloso, porque sé lo que quería contar y lo he contado de esta forma. Así que estoy muy agradecido. Y sorprendentemente debe ser una historia muy universal, esto de que la gente muere 3 veces, porque se escucha mucho en Iberoamérica. Y para mí eso es un honor y un placer, que este tipo de historias sean universales. No va de ETA esto va de desidia del Estado. Esto va de abulia, de desprecio,
de las administraciones públicas de electoralismo, cortoplacismo. Va de eso, va de política. Las 3 muertes de mi padre, autor Pablo Romero. Gracias, Pablo, por habernos acompañado esta mañana siempre. Y que tengas un buen día. 20 minutos y nos ponemos ya en las 10 de la mañana, que son las 9 en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos. Bueno, Casado, Reyero, Espadamón, ¿queréis decirme algo sobre Joaquim Torra y la que le están preparando al rey don Felipe, que hoy va a Tarragona y que la semana que viene irá a Girona y que no cuenta, verdad, con las simpatías ni de la CUP, ni de los CDRs, ni del gobierno independentista de Cataluña, ni de Puigdemont, ni del propio Joaquim Torra? Hombre, respecto a la actitud de Torra y compañía, nada nuevo, no han cambiado. Lo que sí me parece importante es reseñar que se aproxima la primera prueba para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, verifique, demuestre, acredite de verdad que es un hombre de Estado, aún a riesgo de perder los apoyos parlamentarios que tiene de los 17, me parece que son 17 escaños nacionalistas catalanes. Vamos a ver hasta qué punto está dispuesto a jugársela, porque desde luego el reto me refiero al reto puntual, próximo de la inauguración de los Juegos, la coincidencia esa de los 3 personajes hoy en Tarragona y luego la de los premios en Gerona dentro de unos días, eso va a poner a prueba, es un reto para Pedro Sánchez. Vamos a ver si de verdad está dispuesto a poner en su sitio las insoportables insinuaciones que hacen respecto a la figura del rey esta gente. No, es que eso, a mi juicio, Antonio, eso ya se ha producido. Es decir, el reto no existe porque ya el independentismo y el presidente, el válido, pero el presidente de la Generalidad por encargo, pero presidente de la Generalidad, ya ha demostrado una continuidad en el menosprecio a la ley, en el menosprecio institucional y en el menosprecio político. Por lo tanto, no es que hayamos de esperar nada. Claro. Esto que ha hecho ahora y que va a hacer y que va a seguir haciendo con independencia de cuál sea su actitud final, lo que ilumina es con quién pactó el presidente del gobierno para llegar a la Moncloa. Lo sigue iluminando con un chorro agudo y en fin, y muy incómodo para él, pero en fin, con el chorro de la verdad. Está en manos de esta gente cuya actitud institucional es esta. Que el presidente de la Generalitat, que es el responsable, el mandamás de la administración del Estado en Cataluña, lidere la respuesta negativa, la falta de tacto diplomático ni protocolo contra el jefe del Estado, es indicativo de cómo están las cosas. O sea, no hay una posibilidad de normalización. Cuando se persigue incluso a las empresas privadas que van a acoger o que acogen subsidiariamente la entrega de unos premios porque los preside Felipe VI e incluso eso tiene una respuesta de coacción, de persecución, de chantaje, es indicativo de cómo es la situación, cómo se vive la situación, más allá de que la propaganda gubernamental o la propaganda puntual gubernamental en estos momentos pretenda dar la sensación de que igual que se construye un aparato propagandístico mediante un gobierno, pues instantáneamente parece que se soluciona, se hace un proceso de distensión que ya tiene sus frutos, pues parece evidentemente que no. Quedan 8 minutos para que sean las 10 de la mañana. Hola, Juan Ramón Lucas. Hola, Carlos Alsina, ¿cómo estás? Para que sean las 9 en las Islas Canarias. Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, voy a dar los teléfonos. ¿Tan deprisa? Sí, pero da el tuyo esta vez, da el personal. Da tus teléfonos personales. No el móvil, el de casa. No lo tienes. Doy el mío si das tú el tuyo. De ninguna de las maneras. Mira, esto nos inspira hoy. 91 426 25 99 609 83 10 34. 40 años de Gris. 40 años. 40 años. Sí, eso mismo he pensado yo. 40 años. No puede ser. No puede ser. Es que no era ni Rajoy registrador de la propiedad. Todavía trabajaba de registrador de la propiedad. Porque no, porque fue hace 34, Sí, pero no estuvo 6 como mínimo. No puede ser, hace 40 años. 40 años. Venga, 78. Nació registrador. Eso lo dijo la comadrona, ha tenido usted un registrador. Ha nacido registrador. Oye, hay gente que cuando le ves en la calle, pues su madre cuando nació, ha tenido usted una monja, ha tenido usted un... Sí. Bueno, pues un astronauta. Astronauta. Hoy queremos que los oyentes nos hablen de... Es de un ministro, otro.
de sus musicales favoritos, esa canción que cuando escuchan, a ver, no solo de Gris. Yo creo que la mayoría de los oyentes está escuchando esta canción y con que tengan un poquito de edad, algo más de 40 y tantos años, pues les recuerda bailado en el momento, siendo niños o estando en la mili, como estaba yo en la mili, fíjate que somos yo la mili no lo he ¿Tú estabas en la mili cuando Gris? En mi época no se hacía la mili. En el 78, en Cartagena. ¿Y en el cuartel se recibió bien la película? No, en el cuartel, fíjate, algún día lo contaré, en aquel cuartel fue donde el fue general, militar este musical, donde el general Atarés se enfrentó a Gutiérrez Mellado. ¿Ah, sí? Cuartel, sí. ¿En qué términos? Has sido testigo de la historia, Juanra. Sí, porque ¿En qué términos? Salió muy cabreado Gutiérrez Mellado y yo estaba pelando patatas en la cocina. Y dije, coño, aquí ha pasado algo. Aquí ha pasado algo. ¿Qué hiciste para estar pelando patatas en la cocina? Me correspondía por turno. No, suena a represalia. Suena a castigo. Bueno, pues ¿cuál es el musical ahí pelabas patatas que nos sigue conmoviendo? Estamos en el año 78. ¿Para cuántas personas pelabas pues patatas? No, yo no llevaba esos recuentos, pero había mucha gente en mi situación. Podías estar pelando patatas 5 horas, por ejemplo. Éramos 4 o 5. Pero al único que le llamó la atención que Gutiérrez Mellado salía muy cabreado. Pero a ti que tenías olfato ya, ahí, claramente. Sí, porque estaba mirando hacia el patio. Dijiste, algo está pasando en España. Sí, algo está pasando en España. Además, Gutiérrez Mellado, entonces, era sargento. Estamos hablando de un ¿Cuál es nuestro musical favorito? Fama. Frozen. Fama es posterior a... Sí, incluso hay musicales anteriores. No, pero ¿cuál es esa canción de musical que se nos ha quedado? La primera película de Fama es del año Fama y Gris prácticamente. Luego está Bailando bajo la lluvia o Cantando bajo la lluvia, que es un poco anterior. Sí. 7 novias para 7 hermanos, hombre. Anterior. Qué mayor eres, Antonio. 7 novias para 7 hermanos. Con qué ternura lo dices, ¿no? Antonio. No me acuerdo. Hombre, y el Mago de Oz también, si quieres. Y Showboat, estuve en el estreno yo. Bueno, pues eso, ya he dado los teléfonos, los repetimos si quieres. 914262599. 609-83-1034. Hola Marisol. Hola Carlos. Repartes unos Callaghan's a estas personas que quieren irse. Únete tú también al movimiento Adaptation y camina o baila todos los días por cada rincón de tu ciudad. Así de simple, con Callahan caminar es disfrutar. Callahan Adaptation, el zapato que se adapta al pie. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Pues hasta aquí hemos llegado por esta semana. Adiós Antonio, hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Adiós Arcadi. Adiós. Adiós Paco. Que vaya bien. Adiós Rubén. Adiós. Ignacio, no te vayas, que ahora nos cuentas la actualidad económica. Vamos camino de las 10, en 4 minutos, las 9 en Canarias. Ahora mismo seguimos.